Mi hijastra me miró fijamente a los ojos y dijo que el mejor regalo que podía darle para su boda era mi ausencia. Me dijo que yo era solo Roberto, el hombre que firmaba los cheques, mientras que su verdadero padre era quien merecía llevarla al altar. Mi esposa, la mujer a la que había mantenido durante 18 años, simplemente se sentó allí y lo permitió. No dijo una palabra. Así que hice exactamente lo que me pidieron, desaparecí. Pero no me fui en silencio. Me llevé mi dinero. Me llevé mi casa y me llevé toda la boda conmigo. Cuando entraron a esa cocina vacía esperando un brindis con champán, todo lo que encontraron fue una mesa plegable de plástico y una factura de $8,386,800. Lo que sucedió después no solo arruinó una boda, sino que destruyó todo su mundo. Si alguna vez te has sentido utilizado por las personas que amas, dale me gusta ahora mismo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal porque lo que estoy a punto de contarte es la verdad sobre cómo un hombre puede darlo todo y aún así ser tratado como nada. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Siempre los leo. Mi nombre es Roberto Calderón. Tengo 75 años. Durante 40 años, trabajé como contratista general en la Ciudad de México. Mis manos son ásperas. Están cubiertas de cicatrices de cuchillos para paneles de yeso, astillas de madera y mañanas frías vertiendo concreto. Gané cada peso que tengo levantándome antes del sol y trabajando hasta que mi espalda sentía que ardía. No soy un hombre que proviene de dinero viejo. Construí mi vida ladrillo a ladrillo. Y durante los últimos 18 años, pensé que estaba construyendo una familia. Estaba sentado en la mesa principal del Zafiro, uno de los restaurantes más caros del centro de la Ciudad de México. Los candelabros sobre nosotros probablemente costaban más que mi primera camioneta. Esta era la cena de ensayo. El aire olía a perfume caro y pato asado. Yo era el anfitrión. Eso significaba que yo era quien pagaba cada botella de vino que se abría, cada plato de comida que se servía y cada arreglo floral en las mesas. Mi pluma se cernía sobre la chequera. Era una chequera de negocios, de las pesadas con los agujeros para el archivador de 3 anillas a un lado. Miré el número escrito en la factura de la floristería, $322,630.80 por flores. Flores que morirían en 48 horas. Roberto, ¿puedes apurarte, por favor? La fotógrafa está esperando para tomar las fotos espontáneas de la fiesta nupcial, y estás arruinando la iluminación. Esa era Ximena, mi hijastra. Tenía 28 años, era hermosa y completamente egocéntrica. No me miró. Estaba mirando su reflejo en la parte trasera de una cuchara, revisando su lápiz labial. No me llamaba papá. No me había llamado papá desde que tenía 12 años. Siempre era solo Roberto. Firmé el cheque. Mi firma era firme. Era la firma de un hombre que había firmado contratos para edificios comerciales multimillonarios. Pero mientras arrancaba el cheque del talonario, sentí una extraña pesadez en el pecho. Aquí, dije, extendiéndolo. Ximena me lo arrebató de la mano. No dijo gracias. No sonrió. Simplemente se volvió hacia la organizadora de bodas que estaba a su lado y se lo entregó como si yo fuera un cajero automático que finalmente había dispensado el efectivo que se le debía. Uf, suspiró, alisándose su vestido de seda. Todo este día ha sido tan estresante. Necesito una mimosa. La vi alejarse. Recordé el día que la conocí. Tenía 10 años. Estaba escondida detrás de las piernas de su madre, vistiendo una camiseta rosa sucia. Su padre biológico, un hombre llamado Esteban, los había dejado 2 años antes y nunca pagó un centavo de manutención infantil. Yo fui quien le enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. Yo fui quien se quedó con ella toda la noche cuando tuvo varicela. Yo fui quien pagó sus frenos, su primer coche y su matrícula universitaria, $2,610,000 por un título que ni siquiera estaba usando. Pero nada de eso parecía importar en esta habitación. En esta habitación, yo era solo el financiero. Tomé un sorbo de agua. Sabía amargo. Miré al otro lado de la mesa a Catalina, mi esposa. Se reía de algo que decía la madre del novio.
Catalina lucía elegante con el vestido azul marino que le había comprado la semana pasada. Me miró a los ojos y me dedicó una sonrisa rápida y tensa, del tipo que le das a un sirviente que ha hecho un buen trabajo limpiando el suelo. Luego volvió a su conversación. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Era Patricio, mi futuro yerno. Patricio tenía 30 años. Venía de una familia de Monterrey a la que le gustaba hablar de sus ancestros que llegaron en el Mayflower. No tenían tanto dinero como pretendían, pero ciertamente tenían la actitud. Patricio vestía un smoking que le quedaba perfecto. Olía a colonia cara y arrogancia. «Hola, Roberto», dijo Patricio, con voz baja y suave. «Mira, necesitamos hablar rápidamente sobre la logística para mañana». Me giré en mi silla. «Claro, Patricio. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con el catering?» «Ya firmé el cheque para el costillar». «No, la comida está bien», dijo Patricio, acercando una silla y sentándose al revés, tratando de parecer casual. «Se trata del plano de asientos. Mis padres y yo estuvimos revisando el diseño y creemos que sería mejor si te sentaras en la mesa 15. Parpadeé. La mesa 15. Conocía el diseño del lugar perfectamente. Debería, considerando que la boda se celebraba en el patio trasero de mi propia casa. Mi casa, que se asienta sobre 1.2 hectáreas de terreno privilegiado con vistas al agua. Había pasado los últimos 3 meses renovando el paisajismo específicamente para este evento. La mesa 15 está en la parte de atrás. Patricio, dije, manteniendo la voz firme. Eso está junto a la entrada de la cocina. Ahí es donde pones a los primos segundos y a la gente que te sentiste obligado a invitar del trabajo. Yo soy el padre de la novia. Patricio rió nerviosamente. Me dio otra palmada en el hombro. Mira, ese es el punto, Roberto. Técnicamente, eres el padrastro de la novia y mi familia. Bueno, los Kavits son muy tradicionales. Valoran mucho los lazos de sangre. Viene el gobernador y algunos socios del bufete de abogados de mi padre. Simplemente creemos que la mesa principal debe reservarse para la familia biológica inmediata. Se ve mejor para las fotos. Simetría, ¿sabes? Sentí que la sangre me subía al cuello. Simetría. Había pagado $1,479,000 por esta boda hasta ahora, y querían ponerme junto a las puertas batientes de la cocina. Y hay una cosa más, continuó Patricio, sin notar el endurecimiento de mi mandíbula. O tal vez simplemente no le importaba. Con respecto a la ceremonia en sí, Ximena y yo lo hablamos y creemos que sería increíblemente conmovedor si su padre biológico, Esteban, la llevara al altar. La habitación pareció quedarse en silencio, aunque el ruido de la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Lo miré fijamente. Esteban. Esteban, el hombre que desapareció durante 18 años. Esteban, el hombre que envió una tarjeta de cumpleaños sin dinero una vez cada 3 años. Esteban, que solo reapareció hace 2 meses cuando se enteró de que Ximena se casaba con un Kavit. Él es su verdadero padre, Roberto, dijo Patricio, encogiéndose de hombros. Es un gran momento para una chica. Ella quiere a su verdadero padre. Es solo estética. ¿Entiendes, verdad? Eres un tipo práctico. Eres un contratista. Entiendes cómo las cosas deben verse bien estructuralmente. Tú eres. Bueno. Eres solo Roberto. Has sido genial con el apoyo financiero y lo apreciamos totalmente. Pero Esteban da el tipo. Tiene ese aspecto distinguido. Miré mis manos ásperas y cicatrizadas de trabajador. Luego miré los dedos suaves y cuidados de Patricio descansando sobre el mantel. ¿Ximena sabe que me estás pidiendo esto?, pregunté. Patricio se rió. Fue idea suya, Roberto. No quería herir tus sentimientos, así que me pidió que te lo dijera. Ella cree que estarías más cómodo en segundo plano de todos modos. No eres realmente un tipo de smoking, ¿verdad? Siempre te ves un poco incómodo con ropa formal. Solo queremos que todos estén cómodos. Miré al otro lado de la habitación. Ximena estaba de pie junto a la barra,
sosteniendo una copa de champán. Su padre biológico, Esteban, estaba a su lado. Llevaba un smoking alquilado que no le quedaba del todo bien, pero se reía, acaparando la atención, actuando como si fuera el rey del mundo. Ximena le sonreía radiante. Lo miraba con un nivel de adoración que nunca, ni una sola vez en 18 años, me había mostrado a mí. Sentí una patada debajo de la mesa. Miré a Catalina. Había dejado de hablar con los otros invitados. Me miraba, con los ojos muy abiertos y duros. Lo había oído todo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Di que sí, murmuró en silencio. No hagas un escándalo. Esa patada debajo de la mesa fue el momento en que todo cambió. Durante años, me había dicho a mí mismo que Catalina estaba atrapada en el medio. Me dije a mí mismo que estaba tratando de mantener la paz entre una hija difícil y un padrastro estricto. Puse excusas para ella. Pero en ese momento, mientras su tacón afilado se clavaba en mi espinilla, me di cuenta de la verdad. No era una pacificadora. Era una cómplice. Sabía que me estaban desterrando a la mesa 15. Sabía que me estaban reemplazando en la ceremonia. Probablemente les ayudó a planearlo. Quería el dinero. Quería el estilo de vida. Quería el prestigio de que su hija se casara con la familia Cabit, pero se avergonzaba del hombre que pagaba por todo. Tomé una respiración profunda. Miré a Patricio. Miré la chequera que todavía estaba sobre la mesa. Tienes razón, Patricio, dije en voz baja. Patricio sonrió, aliviado. Sabía que lo entenderías. Eres un buen tipo, Roberto. Un tipo sólido. Soy un tipo práctico, repetí. Cerré la chequera. Volví a poner la tapa a mi costosa pluma fuente. Dentro de mi pecho, el corazón del padre y esposo amoroso se rompía en 1000 pedazos. Pero en su lugar, la mente del hombre de negocios, el contratista que sabe cómo demoler una estructura podrida, estaba despertando. Querían que fuera invisible, bien. Sería invisible. Querían al verdadero padre. Podían tenerlo. Querían que me hiciera a un lado para que pudieran brillar. Me haría a un lado tan lejos que ni siquiera verían el suelo desaparecer bajo sus pies hasta que fuera demasiado tarde. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron ligeramente. ¿A dónde vas?, susurró Catalina, agarrándome la muñeca. Su agarre era fuerte. Sus uñas se clavaron en mi piel. Solo necesito aire, dije. Aparté mi mano de ella. Es mucho para asimilar. Te veré en casa. No te atrevas a avergonzarme, siseó. La miré. Por primera vez en 18 años, la vi claramente. Vi las arrugas alrededor de sus ojos que intentaba ocultar con cremas caras que yo pagaba. Vi la codicia en la expresión de su boca. No te avergonzaré, Catalina, dije. Lo prometo. Salí de El Zafiro. Pasé por el puesto del ballet donde estaba estacionada mi camioneta Lexus. No quería conducir. Necesitaba caminar. Caminé 5 cuadras en el aire fresco de la Ciudad de México. Saqué mi teléfono del bolsillo. Desplacé mis contactos hasta que encontré el número del licenciado Herrera, mi abogado. Era tarde, pero sabía que contestaría. Herrera había estado conmigo desde que comencé mi empresa con nada más que una camioneta y una pala. Pulsé llamar. Roberto Herrera contestó al segundo timbrazo. ¿Todo bien? Son casi las 10. Herrera, dije, con voz tranquila, aterrorizado por lo tranquilo que sonaba. Necesito que me reúnas en la oficina a las 6 de la mañana mañana por la mañana. Mañana es sábado, Roberto. Es el día de la boda de tu hija. Dejé de caminar. Miré el horizonte de la ciudad que había ayudado a construir. No, Herrera, dije. Mañana es solo un sábado, y necesito hacer algunos cambios en mi patrimonio. ¿Todo? Necesito vender la casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Vender la casa para el evento? Roberto, háblame. ¿Qué está pasando? Quieren que sea solo Roberto, Herrera. Así que voy a ser solo Roberto.
Voy a liquidar todo. Colgué el teléfono. Me quedé allí en la esquina de la calle sintiendo el viento en mi cara. Ya no estaba triste. La tristeza se había evaporado en ese restaurante cuando Patricio me dijo que pertenecía a la mesa 15. Ahora solo había claridad. Claridad fría, dura y costosa. Detuve un taxi. Lléveme al motel económico en la carretera, le dije al conductor. El conductor me miró con mi smoking. ¿El motel económico, señor? Sí, dije. Necesito acostumbrarme a vivir simplemente de nuevo porque para mañana a esta hora, mi esposa y mi hija van a aprender una lección muy costosa sobre lo que sucede cuando desechas al hombre que construyó el techo sobre sus cabezas. Mientras el taxi se alejaba, no miré hacia atrás al restaurante. Miré hacia adelante. Tenía menos de 24 horas para desmantelar una vida que me llevó 18 años construir. Y lo iba a hacer con la misma precisión que usaba para verter concreto. Querían mostrarme, y les iba a dar un final que nunca olvidarían. Pero primero, tenía que ir a casa una última vez. Tenía que sacar la escritura de la casa de la caja fuerte antes de que Catalina llegara a casa. Y tenía la sensación de que lo que encontraría en su iPad sellaría su destino para siempre. Si crees que tuve razón al salir de ese restaurante, escribe Equipo Roberto en los comentarios a continuación. No tienes idea de lo que encontré cuando regresé a casa esa noche. No fue solo falta de respeto. Fue una conspiración y estaba involucrada una residencia geriátrica llamada El Ocaso. Mantente atento porque la verdadera guerra aún no ha comenzado. La seguí hasta la casa. El aire dentro era cálido y olía a velas de vainilla. Ximena y Patricio estaban sentados en la sala de estar en el sofá seccional de cuero blanco que había importado de Italia. Tenían los pies en la mesa de centro. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Se habían dado cuenta de lo irrespetuosos que estaban siendo? ¿Se iban a disculpar? Patricio continuó mirando el líquido ámbar en su vaso. Creemos que sería mejor si simplemente no vinieras en absoluto. El aire abandonó la habitación. Miré a Catalina. Estaba ocupada arreglando un cojín, negándose a mirarme a los ojos. Miré a Ximena. Me miraba directamente. Con la barbilla levantada en desafío. Disculpa, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Lo escuchaste?, dijo Ximena. El mejor regalo que podrías darnos es tu ausencia. Si estás allí, solo va a ser confuso. La gente se preguntará quién es el verdadero padre y quién es solo él. Ya sabes, el ayudante. Si no estás, podemos decir que te enfermaste o tuviste un viaje de negocios de emergencia. Entonces Esteban puede ocupar su lugar legítimo como el patriarca. Es más limpio así. El patriarca. La palabra flotaba en el aire como un mal olor. Esteban, quien me había pedido prestados $87,000 hace 6 años para iniciar un esquema de negocios que fracasó en una semana y nunca me pagó. Esteban, quien se perdió la graduación de preparatoria de Ximena porque tenía resaca. Él era el patriarca. Caminé lentamente hacia la sala de estar. Mis piernas se sentían pesadas. Me paré frente a ellos, mirando a las 2 personas que estaban bebiendo mi licor y planeando borrarme de mi propia vida. Señalé el suelo. Pagué por este piso, dije suavemente. Pagué por el techo sobre sus cabezas. Pagué $1,479,000 por el catering, la banda, las flores y la carpa en el patio trasero. Pagué por tu vestido, Ximena. $104,400 por un vestido que vas a usar para caminar por el pasillo con otro hombre. Ximena soltó un gemido y echó la cabeza hacia atrás contra los cojines del sofá. Aquí vamos, le dijo al techo. La charla del dinero. Siempre se trata de dinero contigo, ¿verdad? ¿Crees que porque firmas cheques, eres dueño de la gente? No creo que sea dueño de la gente, dije, mi voz subiendo ligeramente. Creo que cuando un hombre mantiene a una familia durante 18 años, cuando ama a un hijo como propio, se gana un asiento en la mesa. No la mesa 15, la mesa principal. Patricio se rió. Un sonido corto y agudo. Amigo, nadie se gana un asiento en la mesa Cabit. Naces allí,
Y seamos honestos, tú eres solo el respaldo financiero. Eres el tipo de la logística. Ximena se sentó y se inclinó hacia adelante, su rostro retorciéndose en una mueca que la hacía parecer exactamente a su madre. Mira, Roberto, seamos realistas. ¿Quieres saber quién pagó la boda? Tú. Sí. ¿Pero sabes por qué? Porque ese es el precio de la entrada. Esa es la tarifa que pagas por fingir que tienes una familia. Pagaste mi universidad. Genial. Ese era tu deber como el hombre de la casa. Pagaste la boda. Fantástico. Eso es lo que hacen los padres. Considéralo un pago retroactivo por los últimos 18 años de tener que tolerar tus aburridas historias y tu ropa de trabajo sucia. Se puso de pie y caminó hacia mí, parándose cara a cara. Me dio un codazo en el pecho con un dedo cuidado. Ya pagaste tus cuotas, Roberto, dijo con frialdad y en voz baja. La transacción está completa. No necesitamos al proveedor en el evento. Solo necesitamos el producto. Así que, haznos un favor. Vete de pesca. Vete a arreglar un inodoro a algún lugar. Simplemente no estés aquí mañana. Deja que mi verdadero padre tenga su momento. Él es quien realmente me entiende. Él es quien tiene clase. Me quedé congelado. El concepto de pago retroactivo resonó en mi mente. Ella veía cada sacrificio que había hecho. Cada mañana que me levantaba a las 4 de la madrugada, cada vacación que me saltaba para ahorrar dinero como una tarifa de servicio. No era un padre para ella. Era un servicio de suscripción que estaba lista para cancelar. Miré a Catalina una última vez. Catalina, dije, ¿estás escuchando esto? Me está echando de mi propia casa el fin de semana de su boda. Catalina finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados. Roberto, por favor, vete a un hotel. Hazlo por mí. Si te quedas, solo vas a hacer que todos se sientan miserables. Los padres de Patricio esperan un cierto estándar. Solo vete. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue el sonido de un cable de acero cediendo finalmente bajo demasiada tensión. Fue una liberación tranquila y final. Miré a Ximena. Miré a Patricio. Miré a mi esposa. Está bien, dije. Ximena parpadeó, sorprendida por mi repentina rendición. ¿Está bien? Sí, dije. Tienes razón. Solo soy el proveedor. Solo soy el respaldo financiero. Y si el cliente no está contento con el proveedor de servicios, entonces el proveedor de servicios debe irse. Exacto, dijo Patricio, levantando su vaso en un brindis burlón. Hombre inteligente. Sabía que lo entenderías eventualmente. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero mi rostro era de piedra. Empacaré una maleta, dije por encima del hombro. Estaré fuera de su vista en 1 hora. Bien, gritó Ximena detrás de mí. Y deja la tarjeta de crédito para los gastos de la luna de miel en el mostrador antes de irte. Tenemos un vuelo que reservar. Miré al joven que estaba en mi sala de estar. Patricio agitaba el hielo en su vaso, mirándome con una mezcla de aburrimiento e irritación. Acababa de decirme que tenía que dejar mi propia casa, la casa que pagué, porque mis herramientas eran demasiado antiestéticas para su familia. Un motel económico, repetí con voz monótona. ¿Quieres que me quede en un motel económico en la carretera? Patricio se encogió de hombros. Es solo por 2 noches, Roberto. Mira, mis padres se quedan en el Hotel Imperial del centro. No podemos permitir que lleguen a la entrada y vean una sierra de mesa en la esquina del garaje. Arruina la ilusión. Necesitamos el garaje para que los proveedores instalen el área de preparación. Y francamente, la casa huele a serrín y solvente. Está bien para ti, pero no es el perfil de aroma que queremos para una boda Khabib. Ya reservé la habitación. Lo puse en tu tarjeta. De hecho, pensé que querrías deducirlo como un gasto de negocio. Sonrió como si me hubiera hecho un favor.
Había usado mi tarjeta de crédito para reservar mi propio exilio. Miré a Catalina. Este era el momento. Esta era la última oportunidad para que ella se levantara y dijera que esto era una locura. Este era el momento para que ella dijera que su esposo de 18 años no sería echado de su propia cama por una boda que él estaba pagando. Catalina, dije. Su nombre se sentía pesado en mi lengua. Estaba ocupada enderezando una pila de revistas en la mesa de centro. No me miraba. Cogió una copia de Architectural Digest y la volvió a dejar, alineando perfectamente los bordes. Solo vete, Roberto, dijo suavemente. Esperé. Necesitaba que me mirara. Catalina. Dije de nuevo, más fuerte esta vez. Me están echando. Finalmente levantó la vista. Sus ojos eran duros y fríos como piedras pulidas. Nadie te está echando, espetó. Deja de ser tan dramático. Solo te estamos pidiendo que hagas espacio. ¿Sabes lo estresante que es esto para Ximena? ¿Sabes lo importante que es este fin de semana? ¿Por qué tienes que hacer que todo se trate de ti? Solo vete al motel, mira televisión, duerme un poco. Puedes volver el domingo por la mañana para ayudar a limpiar después de que quiten la carpa. Necesitaremos a alguien para lavar a presión el patio el domingo por la mañana para limpiar. Ese era mi papel. No era el padre. No era el esposo. Era el conserje. Era la billetera. Y cuando no era útil, era una molestia. Miré a la mujer que había amado. Miré a la hija que había criado. Miré al yerno que me despreciaba. Y de repente, la ira que había estado hirviendo en mi estómago se convirtió en otra cosa. Se convirtió en hielo. Hielo absolutamente helado. Está bien, dije. Catalina parpadeó. Había esperado una pelea. Había esperado que gritara, pero no grité. No levanté la voz. Está bien, repetí. Volveré. Les di la espalda. Caminé hacia las escaleras. La escalera era de roble blanco. Recordé haberla instalado. Recordé haber cortado los peldaños, lijándolos a mano hasta que quedaron suaves como el cristal. Recordé el olor del barniz. Recordé haber subido a Ximena por estas escaleras cuando se rompió el tobillo en el campamento de fútbol. Recordé haber subido a Catalina por estas escaleras en nuestro 10º aniversario. Cada paso que daba era un recuerdo que dejaba atrás. Llegué a la parte superior del rellano y caminé por el pasillo hasta el dormitorio principal. Podía escuchar sus voces abajo. Se reían de nuevo. La tensión se había ido. El problema, yo, había sido resuelto. Entré al dormitorio y cerré la puerta. No la cerré con llave. No quería que sospecharan nada. Caminé hacia el armario y saqué mi vieja bolsa de lona. Estaba manchada de aceite y tierra de años de visitar obras. Era la bolsa de un trabajador. Eché 2 camisas, un par de jeans y mi kit de afeitado. No empaqué un traje. No necesitaría un traje a donde iba. Luego me volví hacia la pared sobre la cama. Había un cuadro allí, una acuarela de un faro en una costa tormentosa. Catalina lo había comprado en una galería en Oaxaca hace 5 años. Dijo que era pacífico. Bajé el cuadro y lo puse suavemente sobre la colcha. Detrás estaba la caja fuerte de la pared. Yo mismo había instalado esta caja fuerte. Enmarqué la pared específicamente para sostenerla. Era ignífuga, atornillada a los postes con tornillos de 15 centímetros. Giré el dial. La combinación era la fecha en que abrí mi propia empresa de construcción, 1978. La pesada puerta de acero se abrió con un clic. Dentro, apilados ordenadamente, estaban los documentos de mi vida. Las cosas que demostraban que existía. Metí la mano y tomé la carpeta azul de arriba. Esta era la escritura de la casa. Había pagado la hipoteca hace 3 años. Odiaba las deudas. Había firmado un último cheque por $3,480,000 pesos y sentí que el peso del mundo se me quitaba de encima. La casa era mía, libre de cargas. El nombre de Catalina estaba en la escritura como residente,
pero la estructura de propiedad estaba bajo mi fideicomiso en vida. Yo era el fideicomisario. Tenía el poder de vender. Tomé los títulos de los coches, el Lexus que conducía Catalina, el BMW que conducía Ximena, mi camioneta. Los había pagado todos. Tomé mi pasaporte. Tomé la pequeña bolsa de terciopelo que contenía el anillo de compromiso de mi madre. Le había dado a Catalina un diamante más grande, uno moderno, porque dijo que el anillo de mi madre era demasiado anticuado. Ella nunca había usado este. No lo iba a dejar aquí para la venta de bienes. Puse todo en el bolsillo lateral de la bolsa de lona y la cerré. Luego cerré la caja fuerte y giré el dial. Volví a colgar el cuadro del faro en la pared. Se veía exactamente como hacía 5 minutos. Miré alrededor de la habitación. Miré la cama tamaño king con las sábanas de algodón egipcio en las que no se me permitía dormir esta noche. Miré el vestidor lleno de ropa de diseñador de Catalina. Entré al baño. Tomé mi cepillo de dientes. Luego abrí el botiquín. Tomé mi medicamento para la presión arterial. Me miré en el espejo. Vi a un anciano. Vi canas y arrugas. Vi ojos cansados. Pero también vi algo más. Vi al hombre que solía levantarse a las 4 de la mañana para verter concreto bajo la lluvia helada. Vi al hombre que había construido escuelas y hospitales. Vi a un hombre que estaba harto de ser un felpudo. Apagué la luz del baño. Salí del dormitorio y caminé por el pasillo. No miré la antigua habitación de Ximena. No miré la habitación de invitados. Cuando llegué al pie de las escaleras, todavía estaban en la sala de estar. Patricio les estaba mostrando algo en su teléfono. Me voy ahora, dije. Levantaron la vista. Genial, dijo Patricio. La reserva está a tu nombre en el motel económico. Es el de la salida 42. Intenta no hacer mucho ruido si vienes el domingo. Catalina se levantó y caminó hacia mí. No me abrazó. Extendió la mano y me enderezó el cuello. No seas malhumorado, Roberto, susurró. Es poco atractivo. Relájate un par de días. Te veremos el domingo. Y por favor, apaga tu teléfono. No queremos que llames en medio de la ceremonia preguntando dónde están las cosas. La miré. Miré a la mujer que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad. Adiós, Catalina, dije. No dije hasta luego. No dije hasta el domingo. Dije adiós. Ella no notó la diferencia. Simplemente me dio una palmada en el pecho y se volvió hacia su hija y su yerno. Salí por la puerta principal. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Pasé junto al Lexus. Pasé junto al descapotable de Patricio. Caminé hacia mi camioneta Ford F-150. Estaba estacionada en la calle porque no había espacio en la entrada. Tiré mi bolsa en el asiento del pasajero. Subí y encendí el motor. El motor diésel cobró vida con un rugido, un sonido profundo y constante que me encantaba. Era el sonido del trabajo. Era el sonido de la honestidad. Me alejé de la acera. No miré por el espejo retrovisor. Sabía cómo era la casa. Conocía cada centímetro de ella. Y sabía que para mañana por la tarde, ya no sería mi problema. No conduje hasta el motel económico. Conduje hacia la ciudad. Tenía una reunión a las 6 de la mañana con mi abogado, el licenciado Herrera. Y antes de eso, tenía mucho en qué pensar. Mientras me incorporaba a la carretera, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ximena. No olvides transferir el dinero para los vuelos de la luna de miel esta noche. Queremos reservar los asientos de primera clase antes de que se agoten. Miré el mensaje. Sentí una risa burbujeando en mi pecho. No era una risa feliz. Era una risa oscura y hueca. Asientos de primera clase. Tiré el teléfono en el asiento de al lado. Oh, vas a tener un viaje, Ximena, le dije a la cabina vacía de mi camioneta. Pero no va a ser de primera clase. Y ciertamente no va a ser la luna de miel que planeaste. Pisé el acelerador. La camioneta aceleró.
Tenía 75 años, sin hogar por la noche y solo. Pero por primera vez en 18 años, me sentí libre. La demolición había comenzado. Conduje durante 20 minutos antes de que la sensación en mi estómago se volviera demasiado fuerte para ignorarla. Comenzó como un pequeño nudo de ansiedad, del tipo que te da cuando crees que dejaste la estufa encendida, pero rápidamente se convirtió en una sensación retorcida y ardiente que me hizo sudar las manos en el volante. Me subí la chaqueta y salí al aire fresco de la noche. No caminé por la acera. Caminé por el borde del césped, manteniéndome en las sombras de los setos que había plantado hace 10 años. Me sentía como un ladrón. Estaba merodeando por el perímetro de la casa que pagué, escondiéndome de las personas cuyas vidas financiaba. Lo absurdo de la situación hizo que mi mandíbula se apretara tan fuerte que me dolieron los dientes. Cuando llegué al patio trasero, me detuve. La casa estaba encendida con luz. A través de los grandes ventanales de la cocina, pude verlos. No estaban limpiando. No se estaban preparando para la boda. Estaban celebrando. Patricio estaba descorchando una botella de Dom Perignon Vintage, una botella que había estado guardando para mi 25 aniversario de bodas. El corcho voló por la habitación y Ximena echó la cabeza hacia atrás, riendo con la boca bien abierta. Era una risa que no había visto en años, libre y sin preocupaciones. Catalina también estaba allí, apoyada en la isla de mármol, sosteniendo una copa de cristal. Se veía relajada. Sus hombros estaban relajados, su rostro enrojecido por la emoción. No parecían una familia estresada por la logística de la boda. Parecían una banda de ladrones de bancos que acababan de abrir la bóveda y estaban repartiendo el botín. Me acerqué, apoyando la espalda contra el revestimiento de ladrillo. La ventana de la cocina estaba abierta unos centímetros para dejar entrar la brisa. Al fantasma, dijo Patricio, levantando su copa. Al hombre que no está. Ximena chocó su copa con la suya. A Roberto, dijo. El fantasma más útil de la Ciudad de México. Catalina se rió. Un sonido bajo y gutural que me heló la sangre. No seas mala, dijo, aunque su sonrisa decía lo contrario. Se fue sin hacer un escándalo. Honestamente, pensé que iba a llorar. Me agaché y me moví hacia la puerta trasera. Tenía la llave, pero sabía que la puerta del cuarto de lavado a veces no cerraba bien si no la jalabas con fuerza. Probé la manija. Giró en silencio. Me deslicé adentro, el olor a detergente y sábanas de secadora llenando mi nariz. Me quedé en el cuarto de lavado oscuro, escuchando las voces que venían de la cocina. Ahora que la nube sombría se ha ido, podemos disfrutar de esta fiesta, decía Ximena. Tenía tanto miedo de que intentara dar un discurso. ¿Te imaginas a él parado allí con esas manos ásperas hablando de trabajo duro y sacrificio? Habría sido humillante. Ya se fue, cariño, consoló Catalina. Relájate. No fui a la cocina. Me moví silenciosamente por el pasillo hacia mi estudio. La puerta estaba entreabierta. Una suave luz azul se derramaba sobre el suelo de madera. Empujé la puerta y entré. Mi estudio era mi santuario. Era donde diseñaba mis planos, donde llevaba las cuentas, donde guardaba las fotos de mis padres. Pero esta noche se sentía violado. Alguien había estado aquí. La silla estaba sacada y, justo en el centro de mi escritorio de caoba, estaba el iPad de Catalina. Estaba abierto. La pantalla brillaba. Caminé hacia el escritorio. No iba a mirar. Me dije a mí mismo que solo estaba aquí por las pastillas. Pero luego una notificación apareció en la parte superior de la pantalla. Era un mensaje de Patricio. El viejo mordió el anzuelo. Me congelé. Mi mano se cernía sobre la pantalla. La contraseña. Conocía su contraseña. Era su cumpleaños. La escribí. La pantalla se desbloqueó, revelando un chat grupal que había estado activo durante meses. El nombre del chat grupal era Proyecto Libertad. Desplacé hacia arriba. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas, un latido lento y pesado que parecía sacudir todo mi cuerpo. Esto no era solo una conversación sobre una boda. Esto era un expediente.
Esto era un complot de asesinato, no de mi cuerpo, sino de mi vida. Leí el mensaje de Patricio enviado hace 20 minutos. ¿Ya se fue el viejo? Necesitamos asegurarnos de que se mantenga alejado hasta el domingo por la noche. Una vez que termine la boda, comenzamos la fase 2. Hablé con el agente inmobiliario hoy. Si vendemos la casa tal como está, incluso con una venta rápida, podemos obtener $41,760,000 pesos. Dividido en 3 partes. Eso nos arregla a todos. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Dividido en 3 partes. Yo, el dueño, el que pagó cada ladrillo, no era parte de la ecuación. Desplacé hacia abajo hasta la respuesta de Catalina. No te preocupes por la venta todavía, había escrito. Necesitamos el poder notarial primero. He estado sembrando la idea con el Dr. Evans de que Roberto se está volviendo olvidadizo. Le conté sobre los episodios de ira que nunca sucedieron. Una vez que obtengamos el diagnóstico de demencia, tomaré el control de los activos. Podemos internarlo en el ocaso el próximo mes. Es barato. Está lejos. Y no permiten muchas visitas. No sabrá lo que le golpeó. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caerme. El ocaso. Conocía ese lugar. Era una instalación estatal a 2 condados de distancia. Era donde la gente iba a morir cuando nadie los amaba. Olía a orina y a col hervida. Mi esposa, la mujer con la que dormía todas las noches, la mujer con la que viajé por el mundo, estaba planeando encerrarme en un almacén para ancianos desechados para poder cobrar mi patrimonio. Luego vi el mensaje de Ximena. Jaja. Adiós, Roberto. Gracias por el dinero, perdedor. Solo asegúrate de que el cheque para la luna de miel se liquide antes de que lo encierres. No quiero que mi tarjeta sea rechazada en las Maldivas. Un perdedor. Miré la palabra. Pulsaba en la pantalla. Ya no tenía miedo. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad fría y aguda. Era la misma sensación que tenía justo antes de golpear con un mazo una pared de paneles de yeso. Sabía exactamente dónde estaban los postes. Sabía exactamente dónde golpear para derribar toda la pared. Mis manos temblaban, no por debilidad, sino por la adrenalina de una rabia pura e inalterada. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Abrí la cámara. No solo tomé una foto. Tomé fotos de todo. Desplacé hacia arriba durante meses. Tomé fotos de ellos burlándose de mi ropa. Tomé fotos de ellos quejándose de mi tacañería cuando me negué a comprar un tercer coche. Tomé fotos del plan detallado para que el Dr. Evans me declarara mentalmente incompetente. Asegúrate de que beba el té esta noche, había escrito Catalina hace 2 semanas. Le puse algo para que se aturdiera. Si parece confundido frente a amigos, ayuda a nuestro caso. Recordé esa noche. Recordé sentirme mareado. Recordé a Catalina ayudándome a acostarme, su voz tan dulce, tan preocupada. Estás trabajando demasiado, Roberto. Necesitas descansar. Me había estado drogando. Me había estado envenenando lentamente para construir un caso para mi locura. Terminé de tomar las fotos. Me aseguré de que se hicieran copias de seguridad en la nube al instante. Luego coloqué cuidadosamente el iPad exactamente donde había estado. Limpié mis huellas dactilares de la pantalla con mi manga. Me quedé en la oscuridad de mi estudio por un último momento. Miré la foto enmarcada en el escritorio. Fue tomada hace 10 años. Yo, Catalina y Ximena en su graduación de preparatoria. Parecíamos felices. Parecía orgulloso. Cogí la foto. Miré sus caras sonrientes. Mentirosos. Parásitos. Abrí el cajón inferior del escritorio y dejé caer la foto dentro. No cerré el cajón de golpe. Lo cerré suavemente. Salí del estudio. Caminé por el pasillo, pasando por la cocina donde todavía se reían. Pude escuchar a Patricio contando un chiste sobre un trabajador de la construcción que se cayó en cemento. Todos rugieron de risa. Rían mientras puedan, pensé.
Salí por la puerta trasera y me adentré en la noche. La lluvia había comenzado a caer, una fría llovizna de la Ciudad de México. Caminé de regreso a mi camioneta, el agua mezclándose con el sudor de mi cara. Me senté en el asiento del conductor de mi Ford. Miré las fotos en mi teléfono una vez más. Tenía la evidencia. Tenía el motivo. Y gracias a su arrogancia, tenía el elemento sorpresa. Pensaron que era un anciano confundido de camino a un motel barato. Pensaron que yo era el pasado. Encendí el motor. No iba al motel. Iba a la guerra. Y a diferencia de ellos, no iba a usar veneno ni mentiras. Iba a usar la ley. Iba a usar el mismo dinero que tanto amaban para ahogar sus planes. Puse la camioneta en marcha. Siguiente parada, el banco, luego el inversionista inmobiliario. Mañana no iba a ser un día de boda. Iba a ser un día de desalojo. Si alguna vez descubriste una traición que te hizo cuestionar toda tu realidad, dímelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Lo que hice a continuación podría parecer cruel para algunos, pero después de lo que leí en esa pantalla, creo que estarás de acuerdo en que fue justicia. Pura y costosa justicia. Pasé junto al letrero de neón parpadeante del motel económico. La luz roja zumbaba en el aire húmedo de la noche, iluminando el pavimento agrietado donde Patricio esperaba que durmiera. Una habitación allí costaba $0.26.60 la noche. Durante 18 años, me habría quedado allí sin quejarme. Me habría dicho a mí mismo que ahorrar $3.480 en una habitación de hotel era lo responsable, que el dinero se gastaría mejor en la matrícula de Ximena o en las joyas de Catalina. Pero mientras veía el motel desvanecerse en el espejo retrovisor, esa parte de Roberto Calderón murió. El hombre que contaba centavos para que su familia ingrata pudiera gastar pesos a manos llenas se había ido. Me incorporé a la carretera y me dirigí al centro. Metí mi camioneta Ford embarrada en la entrada circular del Hotel Imperial. El valet, un joven con un uniforme impecable, miró mi camioneta con un momento de vacilación. Estaba cubierta de polvo de obra y la caja estaba llena de lonas y cajas de herramientas. Pero luego vio la expresión de mi rostro. Era la expresión de un hombre que podía comprar el hotel, no solo alquilar una habitación. Me abrió la puerta con un gesto de respeto. Caminé hacia la recepción. Mis botas de trabajo chirriaban en los pulidos suelos de mármol. Reservé la suite ejecutiva. $13,920 la noche. No pedí descuento. Les entregué mi tarjeta American Express negra, la que a Catalina le encantaba lucir en sus almuerzos en el club de campo. Cuando llegué a la habitación, no encendí la televisión. No me duché. Me senté en el sillón de cuero junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Eran las 2 de la mañana. Saqué mi teléfono y marqué a Herrera. Contestó al cuarto timbrazo, su voz adormilada. Roberto, son las 2 de la madrugada, ¿todo bien? Todo está claro, Herrera, dije. Mi voz era firme. No llamo para charlar. Llamo para darte instrucciones para una presentación. Roberto, no puede esperar esto hasta el lunes. No, dije. Le conté lo que había visto en el iPad. Le conté sobre los mensajes de texto. Le conté sobre el plan para declararme incompetente y meterme en el ocaso. Le conté sobre las drogas que Catalina había estado poniendo en mi té. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego el sueño desapareció de la voz de Herrera. Ahora era un tiburón. Eso es conspiración criminal, Roberto. Eso es intento de fraude. Lo sé, dije. Pero no quiero presentar cargos todavía. Quiero hacerles daño donde más les duele. Quiero que redactes una revocación de cualquier poder notarial existente con efecto inmediato. Y quiero que prepares un nuevo testamento. Si muero mañana, Herrera. Quiero que cada peso vaya al Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Catalina no recibe nada. Ximena no recibe nada. Ni un centavo, ni un mueble. Considera que está hecho, dijo Herrera. Tendré los papeles listos para que los firmes al mediodía. Colgué. Dormí durante 3 horas.
Fue el sueño más profundo que había tenido en años. Me desperté a las 6 de la mañana. Me duché y me puse mi ropa de trabajo. No tenía un traje y no quería uno. Esta ropa, la camisa de franela, los jeans, las botas, era la ropa que ganaba el dinero. Merecían ser usadas mientras recuperaba el dinero. Estaba parado frente a la sucursal del Banco Nacional de México a las 8:55. Observé a los cajeros dentro abriendo los cajones y encendiendo las luces. Había estado haciendo mis operaciones bancarias aquí durante 30 años. Conocí a la gerente de la sucursal, la señora Jiménez. Me saludó a través del cristal, sonriendo. No tenía idea de que estaba a punto de arruinar los objetivos de depósito de su sucursal para el trimestre. Cuando las puertas se abrieron, fui el primero en entrar. El aire olía a café rancio y dinero. Buenos días, señor Calderón, dijo la señora Jiménez saliendo de su oficina. ¿Viene a retirar algo de efectivo para el fin de semana de la boda? Escuché que será una hermosa ceremonia. La miré. La señora Jiménez era una buena mujer. No quería ser grosero, pero no tenía tiempo para cumplidos. Necesito hacer un retiro, Sara, dije. Pero no para la boda. Me senté en su escritorio. Saqué mi identificación y mi tarjeta de débito. Quiero cerrar la cuenta corriente conjunta, dije. La señora Jiménez parpadeó. ¿La cuenta conjunta con Catalina? Sí, dije. Ella escribió algo en su computadora. Señor Calderón, esa cuenta tiene un saldo sustancial, $2,529,640.31 pesos. Normalmente requerimos a ambos titulares de la cuenta para un cierre total. Me incliné hacia adelante. Conocía las leyes bancarias mejor de lo que ella pensaba. Leí la letra pequeña de cada contrato que firmaba. Verifique la estructura de propiedad, Sara, dije con calma. Soy el titular principal de la cuenta. Catalina es una copropietaria secundaria con derechos de supervivencia. Como titular principal, tengo derecho a retirar fondos o cerrar la cuenta unilateralmente. Estoy en lo correcto. Ella hizo clic con el ratón varias veces, con el ceño fruncido. Leyó la pantalla. Luego me miró un poco pálida. Tiene razón, susurró. ¿Pero estás seguro? Esto es mucho efectivo para mover. No lo estoy moviendo a efectivo, dije. Quiero un cheque de caja a nombre de Roberto Calderón, por el monto total. Deje la cuenta abierta si es necesario, pero deje el saldo en $0. Ella dudó un segundo, luego asintió. Imprimió el cheque. Observé la máquina, ese sonido era mejor que cualquier sinfonía. Era el sonido de mi libertad, $2,523,000 pesos. Ese era el dinero que Catalina planeaba usar para remodelar la cocina después de que me enviaran a la residencia geriátrica. Ese era el dinero que Ximena pensaba que era su herencia. Tomé el cheque. Se sentía cálido en mi mano. Una cosa más, dije. Las tarjetas de crédito. La señora Jiménez suspiró. ¿Cuál? Todas, dije. La AMX Platinum, la Visa Signature, la Mastercard Reserve. Señor Calderón, dijo, alarmada. Esas tarjetas tienen usuarios autorizados, su esposa y su hija. Veo actividad en la AMX justo esta mañana. Un cargo pendiente por. Entrecerró los ojos en la pantalla. El salón nupcial. $69,600 pesos. Rechácelo, dije. Perdón. Rechácelo. Ella parpadeó. Pero. Rechácelo, repetí. Y cancele todas las tarjetas. Con efecto inmediato. Ella me miró, luego a la pantalla. Pero, señor Calderón, su hija está a punto de casarse. Esto podría causar un gran problema. Ese es el punto, dije. Rechácelo. Ella dudó, luego asintió. Sus dedos volaron sobre el teclado. Listo, dijo. Todas las tarjetas han sido canceladas. Cualquier cargo pendiente será rechazado. Gracias, Sara, dije.
Me levanté. Que tenga un buen día. Salí del banco. El sol se abría paso entre las nubes grises de la Ciudad de México. Miré el cheque en mi mano de nuevo. Luego miré mi teléfono. Todavía no había llamadas perdidas. Tardaría unos minutos en que la humillación se instalara. Subí a mi camioneta. Me sentí más ligero, físicamente más ligero. El peso de ser el proveedor, el protector, la fuente inagotable de efectivo se había ido. Ahora era solo un contratista con un trabajo que hacer. Miré mi reloj. 9:30. El inversionista inmobiliario, un hombre llamado Marco que compraba casas en efectivo, se reuniría conmigo en una cafetería en 20 minutos. Ya los había despojado de su flujo de efectivo. Ahora los despojaría de su refugio. Encendí la camioneta. Mientras salía del estacionamiento, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación bancaria. Transacción rechazada. AMX Platinum. El salón nupcial. $73,080 Motivo: cuenta cerrada. Sonreí con una sonrisa fría y dura. Feliz día de bodas, Ximena, susurré. Conduje hacia la cafetería. La demolición avanzaba exactamente según lo programado, y aún no había balanceado la bola de demolición. Metí mi camioneta en el estacionamiento de una cafetería abierta a las 24 horas llamada La Cuchara Oxidada. Era el tipo de lugar donde el café era lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura y el menú estaba pegajoso con años de jarabe de arce. No estaba allí por la comida. Estaba allí para encontrarme con un hombre llamado Marco. Había encontrado el número de Marco en uno de esos letreros de plástico amarillo que ves grapados a los postes de teléfono cerca de las obras de construcción. Compramos casas feas, ofertas en efectivo, cerramos en 24 horas. La mayoría de la gente piensa que esos letreros son estafas o, en el mejor de los casos, prestamistas depredadores que buscan aprovecharse de personas desesperadas en ejecución hipotecaria. Y generalmente tienen razón. Pero hoy, yo era el desesperado. No por dinero, sino por velocidad. Necesitaba convertir un activo de $41,760,000 en efectivo líquido antes de que mi esposa pudiera presentar una orden judicial para detenerme. Marco ya estaba allí, sentado en un rincón. No parecía un magnate inmobiliario de alto poder. Parecía un tipo que se esforzaba. Llevaba un traje azul brillante que le quedaba un poco ajustado en los hombros, y estaba escribiendo furiosamente en una computadora portátil. Cuando me vio acercarme con mi camisa de franela y botas de trabajo, se puso de pie y me ofreció una mano sorprendentemente firme. Señor Calderón, dijo, tengo que ser honesto con usted. Cuando llamó y me dio la dirección, pensé que era una broma. La busqué en Zillow. Es una propiedad frente al mar. Normalmente compramos laboratorios de metanfetamina y casas con agujeros en el techo. Me senté y le hice una señal a la camarera para que trajera café. No es una broma, Marco, dije. La casa está en perfectas condiciones. Yo mismo puse el techo hace 5 años. Tuberías de cobre, suelos de madera, electrodomésticos sub-cero. Marco parecía confundido. Cerró su computadora portátil a medias. Entonces, ¿por qué me llama? Si pone esa casa a la venta con un agente, podría obtener $43,500,000, tal vez $45,240,000 en este mercado. Territorio de guerra de ofertas. Tomé un sorbo del café negro. Me quemó la lengua y el dolor se sintió bien. Me mantuvo concentrado. No tengo tiempo para una guerra de ofertas, dije. No tengo tiempo para casas abiertas. No tengo tiempo para inspecciones o contingencias o esperar 45 días para que se apruebe la hipoteca de un comprador. Necesito vender la casa hoy, ahora mismo, y necesito el dinero en mi cuenta antes de que cierren los bancos. Marco se recostó en el asiento. Me miró con una mezcla de sospecha y codicia. Reconocí esa mirada. Era la mirada de un hombre que ve una gallina de los huevos de oro pero teme que lo muerda. ¿Hay algún gravamen sobre la propiedad?, preguntó. ¿Es una escena del crimen? Sin gravámenes, dije.
Saqué la escritura de mi pesada chaqueta de lona y la deslicé sobre la mesa pegajosa. Está libre de cargas. Soy el único fideicomisario. Tengo el derecho legal de vender. En cuanto a una escena del crimen, todavía no. Pero ha habido un robo de 18 años de mi vida. No di más explicaciones. No le conté sobre la boda o el iPad o el complot de la residencia geriátrica. No necesitaba saberlo. Quiero $31,320,000 pesos, dije. Marco se atragantó con su agua. Perdón. $31,320,000 pesos, repetí. Sabía que el número era bajo. Estaba $10,440,000 pesos por debajo del valor de mercado. $10,440,000 pesos era mucho dinero. Era más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Pero yo lo veía de otra manera. Esos $10,440,000 pesos eran el precio del arma. Era el costo de la munición que necesitaba para hacer añicos su plan. Si esperaba para obtener el precio completo, Catalina tendría tiempo de solicitar el divorcio y congelar los activos. Entonces ella obtendría la mitad. La mitad de $41,760,000 pesos son $20,880,000 pesos. Al venderla ahora por $31,320,000 pesos, en realidad estaba quedándome con más dinero para mí que si jugaba según las reglas. A veces tienes que quemar un poco de efectivo para salvar la fortuna. $31,320,000 pesos es un robo, susurró Marco. Estaba haciendo los cálculos en su cabeza. Podría vender la casa la próxima semana y obtener una ganancia de $8,700,000 pesos sin mover un dedo. Hay condiciones, dije. Asintió, ansioso ahora. Lo que sea. ¿Cuáles son las condiciones? Condición 1, dije, levantando un dedo. La venta se realiza ahora. Transferencia bancaria electrónica del 80% hoy, inmediatamente. El 20% restante al desalojo físico. Hecho, dijo Marco. Tengo una línea de crédito con prestamistas de dinero rápido. Puedo iniciar la transferencia en 10 minutos. Condición 2, continué, y esta es la innegociable. La posesión es inmediata. Te entregaré las llaves hoy, pero necesito que aceptes que la casa debe estar completamente desocupada mañana a las 12 del mediodía. Marco frunció el ceño. Mañana es sábado. Lo sé, dije. Mañana a las 12 del mediodía. Quiero que tomes posesión. Quiero que cambies las cerraduras. Quiero que pongas tu letrero en el jardín. Y si queda alguien en la propiedad después de las 12 del mediodía, quiero que los trates como intrusos. Marco me miró. Empezaba a atar cabos. Se dio cuenta de que esto no era solo una transacción inmobiliaria. Esto era un complot de venganza. Volvió a mirar la escritura. Luego me miró a la cara. Vio la fría determinación en mis ojos. Vio a un hombre que no tenía nada que perder. ¿La casa está ocupada?, preguntó con cautela. Actualmente, sí, dije. Por mi futura exesposa y algunos invitados. Pero no te preocupes. Me aseguraré de que la propiedad esté vacía de efectos personales. Cualquier cosa que quede después del mediodía de mañana, puedes quedártela o tirarla a un contenedor de basura. Considéralo un extra. Marco tamborileó con los dedos sobre la mesa. Estaba sopesando el riesgo. Por un lado, tenía que lidiar con un desalojo potencialmente complicado. Por otro lado, estaba obteniendo una mansión de $34,800,000 pesos por una ganga. La codicia ganó. La codicia siempre gana. Tengo un servicio de notario digital en mi iPad, dijo Marco, abriendo su computadora portátil de nuevo. Podemos hacer el cierre aquí mismo. Llamaré a mi prestamista. Lo observé trabajar. Lo observé subir la escritura. Lo observé redactar el acuerdo de compra. Leí cada palabra en la pantalla. El vendedor acepta transferir todos los derechos, títulos e intereses.
El comprador toma posesión a las 12 del mediodía hora del centro. Propiedad vendida tal cual. Cuando apareció el cuadro de firma, no dudé. Usé mi dedo para firmar Roberto Calderón en la pantalla de cristal. Se veía exactamente como la firma que había usado en el cheque para las flores anoche. Pero esta firma se sentía diferente. Esta firma se sentía como quitar el pasador de una granada. Está bien, dijo Marco, sudando ligeramente. La transferencia ha sido iniciada. Es una transferencia federal, así que se liquida al instante. Revisa tu cuenta. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación bancaria. La misma aplicación que mostraba un saldo de $0 hace una hora. Actualicé la pantalla. Depósito pendiente, $25,056,000 pesos. El 80%. Estaba hecho. La casa se había ido. El lugar donde había hecho barbacoas el 4 de julio. El lugar donde le había enseñado a Ximena a conducir en la entrada. El lugar donde había pensado que envejecería con Catalina. Ya no era mi hogar. Era solo una dirección propiedad de una LLC llamada Propiedades de Venta Rápida. Sentí un extraño vacío en mi pecho, pero rápidamente se llenó con la descarga de adrenalina. Tenía el dinero. Tenía el poder. Aquí está la llave, dije, deslizando la llave de latón por la mesa. Es la llave maestra. Abre la puerta principal, la puerta trasera y el garaje. Marco la recogió como si fuera una pepita de oro. ¿Qué hay de los muebles?, preguntó. Son tuyos, dije. El sofá de cuero blanco de Italia, la mesa del comedor, el televisor de 60 pulgadas. Quédatelo, véndelo, quémalo, no me importa. Me puse de pie. Tiré un billete de $20 sobre la mesa por el café que apenas bebí. Una cosa más, Marco, dije, mirándolo. Cuando vengas mañana al mediodía, trae un equipo grande y tal vez un guardia de seguridad. Los inquilinos anteriores pueden ser dramáticos. Marco sonrió. Por $10,440,000 pesos de capital, señor Calderón, traeré a la Guardia Nacional si es necesario. Salí de la cafetería. El sol ya estaba completamente arriba. Era viernes por la mañana, el día antes de la boda. Subí a mi camioneta y revisé mi teléfono de nuevo. No había mensajes de texto de Catalina. Probablemente pensó que estaba de mal humor en la habitación del motel. Probablemente pensó que había ganado. Probablemente estaba sentada en mi cocina ahora mismo, bebiendo café de mi taza, mirando el agua, planeando cómo iba a redecorar una vez que me echara a la residencia geriátrica. No sabía que el piso en el que estaba parada ya no nos pertenecía. No sabía que técnicamente estaba invadiendo la propiedad de Marco. Encendí el motor. Tenía 4 horas antes de que llegara el equipo de mudanza que había contratado. Tenía que calcular esto perfectamente. Necesitaba entrar, tomar mis cosas y salir antes de que Catalina y Ximena regresaran de su prueba de vestido. Puse la camioneta en marcha. Ya no era solo un hombre conduciendo una camioneta. Era un fantasma que acechaba una vida que solía ser mía. Y estaba a punto de realizar mi acto final. Conduje de regreso hacia la casa. La casa que ahora era una bomba de tiempo lista para explotar exactamente a las 12 de mañana. Si crees que vender la casa por debajo del valor de mercado fue una locura, dímelo en los comentarios. Pero recuerda, la tranquilidad es cara y la venganza. Bueno, la venganza no tiene precio. Espera a ver lo que hice con los muebles antes de irme. No vas a creer la sorpresa que dejé en la cocina. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento de una ferretería. Necesitaba estar en un lugar familiar, un lugar que oliera a madera y acero para hacer lo que tenía que hacer a continuación. En el asiento del pasajero, a mi lado, había una carpeta blanca gruesa. Era la Biblia de la boda. Catalina había llevado esta carpeta durante 6 meses como si fueran los códigos nucleares. La cuidaba con su vida. Pero había cometido un error fatal. La había dejado en el asiento trasero de mi camioneta hace 3 días después de que fuimos a recoger las servilletas impresas personalizadas. Había olvidado que estaba allí.
Y ahora era el manual de instrucciones para su destrucción. Abrí la carpeta. Dentro estaban los contratos. Cada uno de ellos tenía mi firma al final: Roberto Calderón, no Catalina, no Ximena, no Patricio. Yo. A los ojos de la ley, y lo que es más importante, a los ojos de los proveedores, yo era el cliente. Yo era el jefe. Y el jefe estaba a punto de despedir a todos. Tomé un sorbo de café tibio de mi termo y cogí mi teléfono. Comencé con el artículo más caro de la lista, el catering. La empresa se llamaba Sabores Exquisitos. Me estaban cobrando $2,088 por plato para 200 invitados, más tarifas de servicio, más propina, más una tarifa por cortar el pastel. Marqué el número. Una mujer contestó al segundo timbrazo. Sabores Exquisitos, habla Mónica. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Mónica. Soy Roberto Calderón. Soy el padre de la novia para la boda en la Hacienda Calderón mañana. Oh, señor Calderón, la voz de Mónica era brillante y alegre. Estamos muy emocionados por mañana. El chef está preparando la sopa de langosta ahora mismo. De hecho, teníamos una pregunta rápida sobre el número de vegetarianos. ¿Quería? Estoy cancelando el pedido, Mónica, la interrumpí. Hubo un silencio en la línea, un silencio largo y confuso. Pude escuchar ollas chocando de fondo. Lo siento. Creo que se cortó la línea, Mónica rió nerviosamente. Parecía que dijo que estaba cancelando. Lo hice, dije. Mi voz estaba tranquila. Estaba leyendo la cláusula de rescisión en el contrato frente a mí. Estoy invocando mi derecho a cancelar los servicios con efecto inmediato. No traigan la comida. No traigan al personal. No traigan el champán. Pero, señor Calderón, la boda es en 24 horas. La voz de Mónica subió una octava. Ya compramos los ingredientes. El costillar está marinando. El personal está programado. Ha pagado un depósito del 50% de $261,000. Si cancela ahora, pierde ese depósito. No es reembolsable. Lo sé, dije. Quédatelo. Quédatelo, chilló. Sí, quédate los $261,000. Considéralo una donación a tu cocina. Pero no pagaré el saldo restante de $261,000 que vence al momento de la entrega, y no quiero sus camiones en mi propiedad. Si aparecen, serán rechazados. Señor Calderón, esto es muy irregular. ¿Su esposa sabe de esto? La novia lo sabe. El contrato está a mi nombre, Mónica, dije, endureciendo mi tono. Soy yo quien firmó el cheque. Soy yo quien te dice que pares. Si apareces mañana, lo consideraré un incumplimiento de mis instrucciones y no pagaré el saldo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. ¿Pero la comida? Dásela a un refugio para personas sin hogar, dije. Alimenta a personas que realmente lo apreciarán. Adiós, Mónica. Colgué. Saqué un marcador rojo de mi bolsillo y tracé una línea gruesa a través de la página del catering. Eso fue $261,000 ahorrados. Sí, perdí $261,000, pero evité que $261,000 salieran de mi bolsillo. En el negocio de la construcción, a eso lo llamamos detener la hemorragia. Luego fue la floristería. Pétalos y promesas. Marqué. Esta conversación fue más corta. El dueño, un hombre llamado David, intentó discutir conmigo. Me dijo que las orquídeas importadas de Tailandia acababan de llegar. Me dijo que estaba arruinando el arte. David, dije, interrumpiéndolo. No me importa el arte. Me importa la factura. Te pagué un depósito de $313,200. Quédatelo. El saldo restante de $208,800 se queda en mi cuenta bancaria. No entregues las flores. ¿Pero qué se supone que voy a hacer con 2,000 rosas blancas?, gritó David.
Envíalas al hospital, dije. Envíalas a la residencia geriátrica del condado vecino. Estoy seguro de que a los residentes de El Ocaso les encantarán. Colgué antes de que pudiera responder. La mención de El Ocaso me dio una sombría satisfacción. Pero lo que es más importante, me había asegurado de que mañana no habría música, ni comida, ni flores, ni fotos. Quedaba una llamada, la más importante, la de la empresa de carpas. La carpa ya estaba montada. Era una estructura blanca enorme en mi patio trasero con cortinas de seda y candelabros de cristal colgando del techo. Había tardado un equipo de 6 hombres 2 días en montarla. Llamé al dueño, un tipo con el que ya había hecho negocios en trabajos comerciales. Su nombre era Francisco. Francisco, soy Roberto, dije. Hola, Roberto, dijo Francisco con voz fuerte. La carpa se ve espectacular, ¿verdad? Mis muchachos se superaron. Mañana por la mañana pasaremos a hacer la revisión final de seguridad de los calentadores. Francisco, necesito que la quites, dije. Hubo una pausa. ¿Qué? Quítala, Francisco. ¿Hoy? Ahora mismo. Roberto, ¿estás borracho? La boda es mañana. No hay boda, Francisco, dije. Y lo que es más importante, vendí la casa esta mañana. El nuevo propietario toma posesión mañana al mediodía. ¿Quiere el jardín despejado? ¿Vendiste la casa? Sí. Mira, Francisco, sé que esto es un problema. Sé que normalmente cobras por desmontajes de emergencia. Cualquiera que sea la tarifa de horas extras para tu equipo, duplícala. Yo la pagaré. Pero esa carpa debe desaparecer al atardecer. Francisco suspiró. Sabía que yo era un hombre de palabra. Sabía que siempre pagaba mis cuentas. Está bien, Roberto, si hablas en serio, puedo enviar un equipo en 1 hora, pero te costará $52,200 pesos extra. Hazlo, dije. Y Francisco, sí, deja la pista de baile, dije. ¿La pista de baile? Sí, el subsuelo de madera contrachapada que pusiste en el césped. Déjalo. Necesito una superficie plana para apilar algunas cajas. Colgué. Me recosté en mi asiento. El silencio en la camioneta era pesado. Miré la carpeta. Estaba llena de líneas rojas. Era un cementerio de contratos. Sentí una extraña sensación en mi pecho. No era arrepentimiento. Era alivio. Durante 18 años, había sido el hombre que hacía que las cosas sucedieran. Yo era el solucionador. Si el fregadero se rompía, Roberto lo arreglaba. Si el coche hacía un ruido, Roberto lo arreglaba. Si Ximena necesitaba matrícula, Roberto la pagaba. Había construido toda mi identidad en torno a ser el proveedor. Y ellos habían usado esa identidad para encadenarme. Pensaron que no podía dejar de proveer porque era quien era. Pensaron que era adicto a ser necesitado. Estaban equivocados. No era adicto a ser necesitado. Era adicto a construir cosas. Y a veces, para construir algo nuevo, tienes que demoler la estructura antigua. Tienes que despojarla hasta los cimientos. Tienes que arrancar la podredumbre. Miré el reloj del tablero. Eran las 11 de la mañana. El equipo de Francisco estaría en la casa en 1 hora para desmontar la carpa. Esa sería la primera señal visual de que algo andaba mal. Pero Catalina y Ximena estaban en el spa hasta la 1. No lo verían suceder. Llegarían a casa a un cráter donde se suponía que estaría su cuento de hadas. Pero aún no había terminado. Tenía el dinero. Había vendido la casa. Había cancelado la boda. Pero aún quedaba el asunto de las cosas dentro de la casa. Encendí la camioneta. El motor rugió. Tenía 1 hora antes de que llegaran los de la mudanza. Necesitaba volver a la casa una última vez. Necesitaba mis herramientas. Necesitaba las pocas cosas que realmente me importaban y necesitaba preparar la sorpresa final para la cocina. Pensé en los $783,000 pesos que acababa de perder en depósitos. Era mucho dinero.
Era un coche de lujo. Era un pago inicial para una propiedad de alquiler. Pero mientras salía del estacionamiento, me di cuenta de que era el mejor dinero que había gastado. No fue una pérdida. Fue una indemnización. Estaba despidiendo a mi familia y $783,000 era el costo de recuperar mi dignidad. Conduje hacia la casa imaginando la expresión en el rostro de Patricio cuando la banda no apareciera. Imaginé a Ximena gritando cuando se diera cuenta de que no había flores. Pero lo que estaba a punto de hacer dentro de la casa, eso iba a ser la obra maestra. Subí la radio. Sonaba una canción country sobre un hombre que perdía a su perro y su camioneta. Me reí. Todavía tenía mi camioneta. Y honestamente, estaba más feliz que el tipo de la canción. Voy por ti, Catalina, y traigo cajas de cartón. El camión de mudanzas era una bestia de máquina, un gigante diésel de 12 metros que bloqueaba toda la calle. Cuando se detuvo con un silbido frente a mi casa a las 12:30 de la tarde, los vecinos se asomaron por detrás de sus cortinas. Probablemente esperaban una entrega de suministros para la boda. Tal vez las sillas plegables blancas o las esculturas de hielo. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar una extracción. Salí a encontrarme con el capataz, un tipo corpulento llamado Miguel, que parecía poder levantar un refrigerador con una mano. Tenía un equipo de 4 hombres con él, todos con uniformes que decían reubicación rápida. Había pagado extra por el servicio premium, el tipo en el que empacan todo por ti. Pero hoy, las instrucciones iban a ser diferentes. Señor Calderón, preguntó Miguel, limpiándose las manos en los pantalones. Estamos aquí para empacar toda la casa, ¿verdad? El destino es el almacén. No exactamente, Miguel, dije. Señalé la casa. Esto es una operación quirúrgica. Quiero que me mires. Quiero que mires mi ropa, camisa de franela, jeans, botas de trabajo. Miguel me miró de arriba abajo, confundido. Está bien, quiero que entres en esa casa y tomes solo las cosas que parezcan pertenecer a un hombre que trabaja con las manos, dije. Si es una herramienta, empácala. Si es un libro sobre historia o ingeniería, empácalo. Si es una prenda de vestir que huele a aserrín diésel, empácala. Hay algunas fotos enmarcadas de una pareja de ancianos en el estudio. Esos son mis padres. Empácalos con cuidado. Todo lo demás, todo lo que parezca caro, brillante o frágil, se queda atrás. Miguel se rascó la cabeza. ¿Quiere decir que lo dejamos en la casa? No, dije, y mi voz era tan dura como el camino de concreto. Quiero que empaques las cosas caras en las cajas de cartón más baratas que tengas. No uses plástico de burbujas. No uses papel de seda. Simplemente tíralo. Luego toma esas cajas y apílalas en la acera. ¿En la acera?, preguntó Miguel, con los ojos muy abiertos. Como para el camión de la basura. Como para el camión de la basura, confirmé. O para los vecinos. O para los mapaches. No me importa. Simplemente sácalo de mi casa. El equipo se puso a trabajar. Me quedé en el pasillo y dirigí el tráfico. Fue una masacre de lujo. Vi a 2 de los de la mudanza llevar brazos llenos de ropa de diseñador de Catalina del armario principal. Eran vestidos por los que había pagado miles de pesos, blusas de seda que usaba en almuerzos benéficos donde se jactaba de su generoso esposo. Los de la mudanza no los trataron como alta costura. Los metieron en cajas de cartón ásperas como si fueran trapos viejos. Vi una chaqueta Chanel, la que usó cuando me dijo que necesitaba trabajar más duro para poder pagar su estilo de vida, arrugada en una bola y metida junto a un par de zapatos de jardinería embarrados. Luego vinieron los zapatos, los Louis Vuitton, los Jim Micho, los de suelas rojas que costaban más que mi primer coche. Escuché el estruendo mientras los tiraban en una caja sin separación. El cuero se raspaba contra el cuero, los tacones se rompían contra las hebillas. Era el sonido del dinero convirtiéndose en escombros. Entré en la habitación de Ximena. Era un santuario a su ego. Pósters de ella misma, trofeos por participación, y montones de ropa que había usado una vez y desechado. En la esquina, colgado en una bolsa de plástico protectora,
estaba el vestido de novia de repuesto. Era un vestido de recepción, un modelo más corto y coqueto que planeaba usar para la parte de baile de la noche. Había costado $69,600. Un joven de la mudanza lo tomó delicadamente. ¿Debo colgar este en una caja de armario, señor?, preguntó. Parece un vestido de novia. Miré el encaje blanco. Representaba todo. Ximena era superficial, cara y, en última instancia, no era mi problema. Empácalo, dije. Pero señor, se arrugará. Dóblalo por la mitad y mételo en un barril para platos, ordené. Va a la acera. El chico parecía aterrorizado, pero lo hizo. Tomó el vestido, lo dobló torpemente y lo metió en una caja destinada a platos de cocina. Observé cómo la tela blanca desaparecía en la oscuridad del cartón. Nos movimos por la casa como langostas. Fui al garaje y recuperé mi vida, mi sierra de mesa, mi taladro de columna, mi colección de cepillos de mano antiguos. Estos eran mis amigos. Estas eran las herramientas que habían construido esta vida, y eran las únicas cosas leales a mí. Observé a los de la mudanza envolverlos cuidadosamente en mantas pesadas. Entendían el valor de una buena herramienta. Trataron mi sierra con más respeto que la caja de joyas de Catalina. Cuando se retiraron los artículos personales, comenzamos con la casa misma. Había vendido la casa, pero el contrato decía que los accesorios estaban incluidos. Sin embargo, conocía muy bien la definición de un accesorio. Una bombilla es un consumible. Una cortina es un tratamiento de ventana. Monté mi escalera en la sala de estar. El techo tenía 6 metros de altura. Subí y desenrosqué cada bombilla LED de la iluminación empotrada. Yo las había instalado. Eran bombillas regulables de alta eficiencia que costaban $208,80 cada una. No las iba a dejar. Las metí en una bolsa. Luego quité las cortinas. Eran cortinas de terciopelo hechas a medida, pesadas y forradas de seda. Las arranqué de las barras. El sonido de los ganchos rasgando la tela fue satisfactorio. Tiré las pesadas pilas de terciopelo al suelo. Ponlas en la acera también, le dije a Miguel. Para las 3, la casa era irreconocible. Ya no era un hogar. Era un cascarón vacío. Las paredes estaban desnudas, dejando cuadrados pálidos donde solían colgar cuadros. Los suelos estaban polvorientos. Las ventanas estaban desnudas, dejando entrar la dura luz de la tarde que revelaba cada rasguño y arañazo en los tablones del suelo. Afuera, la acera parecía un vertedero para ricos y famosos. Había 50 cajas apiladas de forma desordenada. Un bolso Hermès Birkin asomaba por la parte superior de una, expuesto a los elementos. Un par de aretes de diamantes que Catalina había dejado en la mesita de noche probablemente traqueteaban en el fondo de una caja llena de revistas viejas. Era una pila de riqueza que parecía basura porque, sin el amor y el respeto para sostenerla, eso es todo lo que siempre fue. Le pagué a Miguel en efectivo. Le di a cada uno de los de la mudanza una propina de $1,740. Hicieron un buen trabajo, dije. Trabajo rápido. Miguel miró la pila en la acera, luego la casa vacía, luego a mí. Señor, si no le importa que pregunte, su familia va a volver. Miré la pila. Mi familia está en la camioneta, Miguel, dije, señalando las cajas de herramientas. Esa pila en la acera es solo un gasto general. La camioneta se alejó, dejándome solo en el silencio. Caminé por las habitaciones una última vez. Mis pasos resonaron fuertemente en la madera. Fui a la cocina. Este era el corazón de la casa. Aquí era donde había cocinado el desayuno los domingos por la mañana. Aquí era donde Catalina se había sentado a beber vino mientras yo lavaba los platos. Las encimeras de granito estaban desnudas. El refrigerador estaba vacío. Incluso me había llevado las bandejas de cubitos de hielo. Salí a mi camioneta y agarré los 2 artículos que había guardado para el final. Traje una mesa plegable de plástico blanco. Era barata, inestable y manchada de pintura. La había usado en obras para sostener planos. La coloqué justo en el centro de la huella de la isla de la cocina.
Se veía ridícula en medio de la espaciosa habitación, una pequeña isla de pobreza en un mar de vacío. Luego tomé el sobre. Era un sobre de manila grueso. Dentro estaban las copias de los recibos, el recibo de la cancelación de la boda, el recibo de la venta de la casa, el recibo de la investigación de la residencia geriátrica que había encontrado en los archivos de Catalina, y la impresión de los mensajes de texto. Coloqué el sobre en el centro exacto de la mesa de plástico. Tomé un marcador permanente negro y escribí una palabra en el exterior del sobre con letras grandes y mayúsculas: liquidación. Me eché hacia atrás. La escena era perfecta. La casa vacía, la pila de lujo rechazado afuera, la única mesa barata con la factura final. Miré mi reloj. Eran las 4 de la tarde. Catalina y Ximena estarían terminando su almuerzo tardío después del spa. Estarían aquí en 30 minutos. Caminé hacia la puerta principal. Salí y la cerré con la llave maestra que le había dado al inversionista. Deslicé la llave debajo del felpudo. Ya no era mi llave. Caminé por la entrada, pasando la montaña de cajas en la acera. Una lluvia ligera comenzaba a caer. Vi una gota de agua golpear la seda del vestido de novia de repuesto de Ximena, donde la solapa de la caja se había abierto. No cerré la caja. Subí a mi camioneta y encendí el motor. No miré hacia atrás. No me sentí triste. Me sentí limpio. Sentí como si acabara de terminar un trabajo de demolición y el sitio finalmente estuviera despejado, listo para que se construyera algo nuevo. Pero yo no sería quien construiría aquí. Conduje hasta el final de la cuadra y estacioné a la vuelta de la esquina. Todavía no me iba. Necesitaba verlo. Necesitaba presenciar el momento en que se dieran cuenta de que el banco de Roberto estaba cerrado para siempre. Apagué el motor y esperé. La lluvia se hizo más fuerte, empapando las cajas de cartón en la acera, convirtiendo sus preciosas pertenencias en un desorden empapado y lamentable. 10 minutos después, el Mercedes blanco limusina giró en la calle. Me senté en la cabina de mi camioneta con el motor apagado y las ventanas apenas abiertas para dejar entrar el sonido. La lluvia se había convertido en una llovizna constante de la Ciudad de México, del tipo que te cala hasta los huesos. Tenía una línea de visión clara hacia las puertas principales de la propiedad. Miré mi reloj. Eran las 9 de la mañana del sábado. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, pero el equipo de peluquería y maquillaje debía llegar a las 10. La familia, sin embargo, llegó temprano. Una limusina Hammer blanca, del tipo que grita dinero nuevo y mal gusto, dobló la esquina. Era enorme, ocupando todo el ancho de la calle residencial. La vi reducir la velocidad al acercarse a la entrada. Pude ver la silueta del conductor girando la cabeza, probablemente confundido por la montaña de cajas de cartón empapadas apiladas en la acera. Pero no se detuvo en las cajas. Condujo directamente hasta la puerta principal. Las luces de freno se encendieron en rojo. La limusina se detuvo. Me incliné hacia adelante, apoyando la barbilla en el volante. Esto era todo. La puerta trasera de la limusina se abrió de golpe. Ximena salió primero. Llevaba una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en lentejuelas doradas en la espalda. Sostenía una botella de champán. Parecía lista para la fiesta. Parecía lista para ser la reina del día. Luego vio la cadena. Había envuelto una cadena de acero de alta resistencia a través de las barras de hierro forjado de la puerta y la había asegurado con un candado del tamaño de un puño. Pero la cadena no fue lo que la hizo soltar la botella de champán. Fue el letrero. Había clavado una estaca de madera en el suelo justo delante de la puerta. El letrero era de color rojo brillante con letras blancas en bloque, vendido. Debajo, con letras más pequeñas pero igualmente agresivas, había otro letrero, propiedad privada, prohibido el paso. Los infractores serán procesados. Vi la botella golpear el asfalto. No se rompió. Simplemente rebotó y rodó por la entrada. Ximena se quedó allí, con la boca abierta, la bata de seda empapándose en la lluvia. Su champán se derramaba por el suelo. Su corona se había caído. Y la demolición estaba completa.